Bienvenidos a un programa más de Tengo una pregunta. Estoy aquí con mis pastores, don Ale y doña Flora. Doña Flora, ¿qué tal? ¿Cómo está Todo su día? bien, gracias a Dios. Don Ale. Muy bien, gracias a Dios, como siempre, muy contentos de estar aquí. Gracias por los comentarios que constantemente están haciendo y recuerde hacernos preguntas de varios tipos, no solo teológicas, Claro. sino si quiere conocer un poco más de la iglesia, de cómo funcionamos y en fin, de lo que usted quiera preguntar. Bueno, también no todo porque hay que saber qué tenemos que contestar, pero por lo que quiera, por lo que esté interesado en conocer de nuestra iglesia, puede preguntarlo. Así es, a info@paz.cr puede hacer sus preguntas y háganoslas llegar y estaremos muy contentos de responderlas si podemos. Pero aquí hacemos el esfuerzo. Así que iniciamos hoy y quiero iniciar con una pregunta que es recurrente, nos llega a cada rato, tal vez porque no han visto los programas pasados. Ya hasta le hemos respondido, pero queremos volver a tocar el tema porque nos escriben con respecto a la vacuna del COVID, que hay gente que lo han llamado a vacunarse y no saben si vacunarse o no, porque las historias que escuchan en internet, que es la marca de la bestia y que el Señor está pronto a llegar, que entonces nos piden que si se tiene que vacunar o no, que si podemos abordar el tema. Entonces, yo creo que queremos responder esta pregunta para iniciar, don Ale. Bueno, para empezar, la vez pasada habíamos contestado esta pregunta y alguien me escribió que trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social, que yo tuve que haber dicho que sí tienen que ir. Y yo no puedo decirle a la gente que tienen que ir y exigirlos. Lo que podemos hacer es ponerles nuestra posición. Lo primero, y recuerden que no hay tiempo suficiente, todas esas teorías de la conspiración del chip, no puedo decir que no es cierto, pero no hay fundamento alguno. O sea, es imposible que haya un chip en la vacuna, sobre todo por la forma en que viene el tarrito. Ya lo dije la vez pasada, de ahí viene un frasquito y de ahí van sacando, no sé si 3 o 4 dosis de la vacuna o 3 que sean. ¿Cómo va a saber el que va a poner, que va a jalar el chip microscópico y se lo va a poner a uno? Muy gato tendría que ser Dios. Así que primero ese concepto de que si es la marca o el chip del anticristo, por favor, no lo crean. No lo es. No hay fundamento teológico ni hay fundamento científico para creer que eso es así. Ahora, si usted no se la quiere poner porque no quiere y tiene algún temor, pues investigue científicamente para que vea que la vacuna no hace daño. Es mejor estar vacunado que no estar. Eso está claro. Sí. Ya está comprobado científicamente. Y como le dije a uno de los miembros de nuestro equipo, me dijo, tengo ganas de vacunar, tengo miedo de vacunarme. Le dije, vea, usted no lo sabe, pero usted ya tiene 15 vacunas dentro de su cuerpo desde que nació. Somos un país que tenemos un protocolo de vacunas y desde que uno nace lo están vacunando contra esto, contra lo otro, contra la polio, contra no sé cuáles son las otras. Todas. De todo hay. Difteria, tosferina, todo. Así que estamos vacunados desde chiquitito todos. No sé por qué la gente le ha agarrado la cosa de agarrarla específicamente contra esta vacuna, porque no es diferente a todas las demás. No, y la marca La Bestia, o sea, nada que ver. O sea, es un asunto. Por la vacuna usted no va a poder vender ni comprar, o sea, sí, mentira que no lo van a Así dejar. que si ya se le salió la duda con este concepto, vaya y vacúnese, que es mejor estar vacunado que no vacunado. Sí, vaya, ore, pero lo que recomendamos nosotros es que ojalá todos estén vacunados, pero es un asunto de cada persona. No podemos exigirle a nadie que lo haga. No podemos exigir que lo haga y que no lo haga, ¿ok? Entonces, pero sí no se crea esos cuentos. Pero sí yo creo que es parte también de un amor, ¿verdad? ¿A los demás? A los demás. Yo creo que es parte de un respeto que debemos tener hacia las otras personas, no solo hacia nosotros mismos, hacia los otros, porque nosotros podemos contagiar a alguien y ese alguien morir, claro, ¿verdad? No. Nosotros tenemos el caso de unos señores adultos ya de 90 y pico de años con grandes factores de riesgo, pero así, todos los de la lista que estaban vacunados, la muchacha que los cuida los infectó, ¿verdad? Y a los 2, y uno de ellos fue internado varios días, pero salió y está ya en la casa. Así es. Si no hubiera estado vacunado, los 2 estuvieran muertos sí, ya. No, y no solo estuvo internado, pero nunca estuvo en una UCI. No, imagínate, estuvo en un hombre de 90 años. Ahí. Claro. Y con todos los riesgos, así que es mejor estar vacunado que no vacunado. Así es. Ok,
Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Vamos. ¿Sí? Ok, dice lo siguiente. Parece que está larga esta. Ok, dice, cuando morimos, mucha gente dice que nos vamos a un lugar de espera hasta la venida de Jesús. Pero he leído en el libro de Daniel, capítulo 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Eso significa que estaremos dormidos o vamos para el cielo de una vez? Doña Flora, ¿quiere empezar? Sí, bueno, es importante la cita que esta persona nos pone de Isaías, De Daniel. de Daniel, perdón, de Daniel. Sí. Es importante aclarar que es específicamente para el pueblo de Israel, Ujú. ¿verdad? Ese texto se está hablando específicamente del pueblo de Israel. Entonces nosotros en eso, usted y yo no caemos a menos que seamos judíos, ¿verdad? Pero por lo general nosotros no estamos en ese mención de los que mueren y están dormidos y serán despertados. Eso en primer lugar. Ya tenemos que tener claro, está bien su duda, está bien lo que usted nos está preguntando, pero usted y yo no caemos en ese grupo. Entonces vamos a hacer la respuesta con esa premisa. Podemos hablar un poquito de las diferencias que hay entre los que mueren israelitas hoy y los que mueren conociendo a Cristo hoy, que creo que eso es importante, hacer la diferencia. Ujú. Sí. Bueno, lo que dijo Flora es muy importante para saber leer e interpretar un texto. El libro de Daniel, en esencia, primordialmente está escrito para lo que va a suceder con Israel, el sacrificio y el templo. Todo gira alrededor de eso. Así que eso es una dinámica, una profecía para ellos, y la relación con nosotros es para medir los tiempos, nada más de dónde estamos. En este momento estamos en el tiempo de la iglesia y no del tiempo de los judíos, que eso vendrá más adelante. Pero estos que van a ser resucitados en este texto que ella está citando, creo que es una mujer, no sé por qué lo... Sí, creo que es una mujer. Bueno, pero si fuera quien fuera... La mayoría son mujeres las que preguntan. Sí, Y hay necesitamos hombres, que los ¿qué hombres pasa? pregunten más. Siempre. Tiene que ver con el final de los tiempos. Así es. No con ahora, sino es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y eso está después de la tribulación, o cuando se quiera leer, depende de lo que algunos quieran, pero es al final de los tiempos. Importante es que es después del arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia, ahora ha venido el arrebatamiento, ya vino Jesús en las nubes, se oyó la trompeta, los muertos en Cristo resucitaron primero, después nosotros los que estemos aquí, si es que viene este tiempo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Él en las nubes. Esos ya fueron resucitados y esos ya fueron transformados. Ujú. Este texto específicamente tiene que ver con el final de los tiempos, cuando Jesucristo ya pone sus pies aquí en la Jerusalén, tierra. en la tierra, y Para comienza reinar. entonces para reinar, como dice Andrés. Pero son dos momentos totalmente diferentes. Algo Sí. tal vez que podríamos aclarar es que el arrebatamiento es para los que hemos creído en Cristo, Cristo. muertos que han creído en Cristo, o los que estemos vivos, si estamos vivos, que hemos creído en Cristo. Eso es muy, muy, muy importante. En el arrebatamiento no se va Abraham, ni se va Moisés, ni se va Ninguno del Antiguo Jacob, Testamento, ni digamos. ninguno del Antiguo Sí, Testamento. tal vez para ya, digamos, encauzar la pregunta, es muy importante entender la resurrección de los muertos. Vienen en tiempos diferentes. Es lo que Y está en diciendo. grupos diferentes. Y en grupos diferentes, lo que está diciendo don Alo y doña Flora. Entonces, los que resucitan primero son los que creen en Cristo, o sea, las premisas son Cristo, como dice la palabra de Dios. Los Cristo primeros. resucitó, y luego los que creen en Cristo es la primera resurrección de los justos, ¿ok? Entonces, cuando viene el arrebatamiento, resucitamos los que morimos en Cristo, no los del Antiguo Unidos Testamento. a Él, dice el texto. Los que están unidos a Él. Y eso está en 1 Tesalonicenses. Podemos leerlo, ¿quieren leerlo? Sí, leámoslo, Del 4 mejor. al 4 al 17 dice: ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, El que hay un tiempo entre unos y otros. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos en el aire con el Señor. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, resucitamos los que creemos en Cristo. Luego pasa la gran tribulación, depende del tiempo donde sea el arrebatamiento. 7 o 3 años y medio. Exacto, o al final. Pero cuando Dios viene y vence los enemigos de Israel, Jesús viene, pone los pies sobre la tierra, ahí habrá otra resurrección de los muertos que son los del Antiguo Testamento, o sea que corresponde al pueblo de Israel. A esos se refiere Daniel capítulo 12. Exacto, esos que creyeron en Jehová. Esos que creyeron en la promesa. En Jehová. En que vendría un Mesías prometido. Exacto. Que pagaría y libertaría a su pueblo de sus pecados. Ahora, don Ale y doña Flora, eso es para aclarar que Daniel capítulo 12:2 tiene que ver con otra camada, por decirlo así. La pregunta de ella, ¿eso significa que cuando morimos estaremos dormidos? O sea, cuando morimos, ¿estamos dormidos o estamos en la presencia del Señor? Bueno, eso es muy importante. Lo que hay que tener claro es que es una frase poética. Es una frase poética. ¿Verdad? Y lo que está dando a entender es que estamos en un momento en que despertaremos. ¿Verdad? Eso es lo primero. ¿Verdad? Si quiere oír la respuesta más extensa, busque los programas anteriores. Pero hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es. Hoy en día nosotros estamos ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Eso es lo que dice, no sé si tenemos ese texto por ahí. Sí, 2 Corintios 5, del 6 al 9, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Sí, entonces, cuando nosotros morimos, nuestra alma y nuestro espíritu van al Señor. El espíritu es de Dios, que vuelve a Él quien lo dio, que es el que produce vida. El alma es lo que realmente somos y el cuerpo es la carrocería. Ese cuerpo se queda ahí en un estado reposando, dormido, pero la expresión no es que está dormido como nosotros conocemos el concepto de estar dormido en la cama, sino que está esperando un tiempo para recibir esa orden, esa trompeta de Dios, para resucitar, porque lo que resucita es el cuerpo. Ese es el milagro. Así es. No resucita el alma, porque entonces no tendría ninguna razón de tener resurrección, porque el alma no muere. El alma permanece eternamente viva. Así es. Entonces el cuerpo es lo que resucita. Así es. Ese es el milagro. Ese es el milagro, la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Don Ali, podemos verlo como ejemplo en Jesús. Jesús, cuando muere, su cuerpo reposa o duerme ahí en el sepulcro, pero el alma y el espíritu de Jesús no estaban ahí. Ajá. Ya vimos en otros programas, como dijo don Ale, que estaba en otro lado. Y luego al tercer día, Él se levantó y su cuerpo, su alma y su espíritu se vuelven a unir y suben, el cuerpo ya es cuerpo glorificado. Entonces, de la misma manera, y eso es 1 Corintios 15, de la misma manera que Jesús resucita su cuerpo, nosotros también igual vamos a resucitar ese cuerpo. Ese es el milagro. Ahora unos dicen, pero si hay unos que murieron hace 100 años, sí, el cuerpo está... Es polvo. Es polvo, pero ese es el milagro. Dios vuelve a unir, ¿cómo? No sabemos, pero que tendremos un tipo de cuerpo, no sé. Sí, cuando Jesucristo resucitó, lo vieron y dijeron, sí, es Él. Sí. Tal vez la respuesta, pienso yo, más clara es, ¿dormiremos? Bueno, no dormiremos, estaremos presentes ante el Señor, porque lo que realmente nosotros somos es alma y espíritu. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que realmente somos cada uno de nosotros, alma y espíritu. Entonces no estaremos dormidos, estaremos ya, ¿verdad? De una vez. Inmediatamente. Y algún día en la presencia. Y algún día tomaremos nuestro cuerpo. Exacto, pero que estamos dormidos ahí bajo el concepto de que nos van a encontrar y estamos ruleando, como decimos los ticos, no es así. No es así.
¿verdad? Eso es una forma de decirnos que estamos esperando un periodo para ser despertados, Así es. El cuerpo. el cuerpo. Ok, entonces yo creo que queda clarísimo. Sí. ¿verdad? Clarísimo. Bueno, para Ok. nosotros sí, esperemos que para la gente también. Bueno, siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Cómo enfrentar la religiosidad de mi familia versus una relación con Cristo? Bueno, tal vez aquí hay algunos problemas que definir qué se entiende por religiosidad. Ujú. Esa es la pregunta, porque si estuviera aquí sentada con nosotros la persona, le preguntaría qué significa religiosidad para ella. Ujú. Ahora, yo entiendo por religiosidad a alguien que es muy legalista, que es muy radical y que está muy suscrito a la ley. Eso es lo que yo Ujú. entendería, ¿verdad? Y después dice versus esa religiosidad a una relación con Cristo. Pues precisamente yo creo que ahí está la respuesta. Tenga su relación con Cristo, téngala de la mejor manera posible, que sea real, verdadera, original, santa, pura y honesta, y déle testimonio a su familia y respételos porque no estamos para discutir, ¿verdad? Sí, yo creo que una discusión en una mesa de qué está bien, qué está mal, al final va a terminar peor. Sí, yo creo que cada uno que viva su relación con Dios y orar por esas personas, por su familia o Que por le dé esas personas. testimonio para que ellos puedan decidir si quieren ser religiosos o tener, como dice la persona que pregunta, una relación personal con Cristo, Ujú. ¿verdad? Pero a veces queremos imponer nuestra forma de vida, de fe, a las demás personas y eso nunca puede funcionar impuesto. Así Sí. es, y creo que ahí está el detalle. Muchas veces nosotros queremos que las otras personas, las esposas quieren que los esposos tengan la relación con Cristo como la tienen ellas. Así es. Funcionamos diferente. Los papás quieren que los hijos tengan la relación con el Señor que nosotros tenemos o que los padres tienen y así no funciona. O sea, uno tiene que orar y pedir que el Señor se revele a cada persona como Él sabe que debe revelarse a la persona, ¿verdad? Y que esa persona empiece a desarrollar su relación con Cristo. Yo no te puedo a vos imponer que ores como yo oro, Claro. que prediques como yo predico. Igual, yo no puedo imponerle a nadie mi relación personal, porque es personal, con Cristo para que otros tengan lo que yo Y tengo. mucho menos juzgar a esas personas. Ajá. En el momento que yo creo que yo la tengo de manera correcta y los demás la tienen mal, nosotros somos los que estamos mal. Claro. Dice la Biblia, saca primero tu viga antes de criticar lo de los demás. Entonces, yo creo que eso está pasando mucho entre generaciones adultas y jóvenes también. Respetemos a los jóvenes. Yo ya lo veo la diferencia con los jóvenes en Casona y en Teens. O sea, es completamente distinto como ellos se están acercando a Dios y hay que respetar. Claro. Y Dios le gusta la multitud de formas en que tenemos relación con Lo Cristo. importante es saber que uno está en paz consigo mismo haciendo lo correcto o Así haciendo lo que piensa correcto. Si hay algo que le molesta o no le molesta, primero arregle su situación interna y después trate de arreglarle a los demás, si es que puede ayudar en algo. Ahora, si lo que usted cree que está haciendo está correcto, pero es en contra de la palabra de Dios, ahí es otra historia. Sí, ya eso Bueno, sí, ya eso es historia. harina de otro costal, como dice el dicho. Así es. Entonces, yo creo que esa es la manera de enfrentarlo, con amor, con respeto Y ore por viviendo ellos para y que orando si por son ellos. religiosos, como esa persona lo dice, pues comience a orar para que dejen de ser religiosos. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué castigó Dios a Moisés al final? ¿Qué vio Dios en él para tomar esa decisión? Bueno, ¿quién Esa empieza? historia, Tin, esa tin, historia es tin, linda, tin. realmente. A mí Moisés me mata. Para mí Moisés es el personaje de la Biblia. Ajá. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que hay que estudiarla realmente porque con Claro. solo leer el texto así se No es pueden fácil. sacar conclusiones, pero no es tan fácil. Dos cosas interesantes. Doña Flora, yo quería agregar lo primero. Dele. ¿Puedo yo Dele, meter dele, el caballo meta. ahí? Claro. Para que ya luego doña Flora empiece a explicarlo. Yo creo que lo primero para entender esto es que hay que entender
la premisa de que Dios es justo. Ahora, esa premisa siempre tiene que estar bien puesta en nuestros corazones, porque si no vamos a creer que Dios es injusto. Si tenemos la premisa de que Dios es justo, entonces creo que podemos llegar a querer buscar e interpretar de manera correcta. Si no tenemos esa premisa bien puesta, podemos llegar a malinterpretar los pasajes. Sí, porque Entonces, ya empezamos mal. ya empezamos mal. Entonces, cuando usted cree que Dios es injusto, usted cree que lo que le hizo a Moisés es injusto. El resultado final del análisis ya empezó, ya Pero- no va a dar los números Pero correctos. para empezar aquí, quiero que todos recordemos que Dios es justo. O sea, lo que Dios hizo con Moisés es justo. Esa es la premisa. Y ahora lo vamos a ver Y en la es que, respuesta. Andy, eso que estás diciendo es ciertísimo y lo hemos visto en todos los programas. La mayoría de las preguntas que recibimos es considerando a Dios injusto. Claro. Y lo vimos en el programa pasado. Entonces tenemos que partir desde el principio ese, que Dios es justo y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahí es donde tenemos que manejarnos. Y ¿ok? de esa premisa, Buscar la respuesta. entonces, indagar para comprender esa justicia de Dios. Para balancear el resultado. No para entender la injusticia, sino para tratar de buscar cuál es la justicia de Dios en este caso. Eso que dijiste, esa frase es muy importante. Ujú. Para encontrar la justicia y no la injusticia. Porque por lo general estudiamos la Biblia para que ella nos diga lo que nosotros ya queremos oír. Exacto. Claro. Y no para oír lo que Dios quiere decirnos. Ujú. Entonces siga, doña Flora. Ahora sí. Ok, entonces, ¿por qué se piensa que es una injusticia lo que ha sucedido con Moisés? Moisés, dice la palabra que ha sido el hombre más manso de la tierra y recordemos rápidamente, saca al pueblo de Egipto, es el caudillo que Dios escoge, Dios le da las leyes, Dios le da toda la ley y está caminando con el Señor. Siempre. Es el representante de Dios Ujú. ante el pueblo. Eso es muy importante. Ujú. ¿Qué pasa con Moisés? ¿Por qué Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida? Tal vez podemos leer Deuteronomio. Números 20. Números 20. Versículo 12 o desde antes. ¿Qué quiere leer? Lo que Dios le dice a Moisés. Si lo que Dios le dice a Moisés y lo que Moisés hace. Ok. Perdón, no es al principio del Éxodo, porque hay dos eventos donde sucede que Moisés tiene que orar Sí, hay o dos pedirle a ocasiones. Dios, dos ocasiones donde Moisés hace brotar, Moisés no, sino Dios, pero a través de Moisés, agua de la roca. Esta es la segunda vez, la que vamos a leer hoy es la segunda vez que sucede este evento. Ya dicen que se cree que es con la nueva generación, ya todos han muerto por no querer entrar a la tierra prometida. El primer evento fue recién saliendo de Egipto, que hizo brotar agua de la peña. Este es un segundo evento, digamos, 40 años después. Sí. Entonces, el pueblo, para resumirlo, porque no voy a leer todo, Estaba el pueblo bravo. se está quejando porque no hay agua. Para variar. Entonces Moisés y Aarón, en el versículo 6, se apartan a orar con el Señor y el Señor les dijo, reúnala a todos y ordénele a la roca que dé agua. Háblale. Háblale a la roca. Eso fue todo. Entonces en el 9 ya dice, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea, o sea, al pueblo frente a la roca, y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Versículo 12. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a esta comunidad a la tierra que les es dado. En otra versión dice, por no haberme santificado delante de los hijos de Israel. Ajá. Vean que Dios le da 3 instrucciones a Moisés y a Aarón. Reúnan a la asamblea, tomen la vara y Y hablen. háblenle a la roca, ¿verdad? Pero Moisés
estaba seguro desesperado. Yo voy a interceder por Moisés. Estaba Claro. desesperado con Estaba el harto pueblo. ya. Ya tenía 40 años de caminar con Del pueblo quejándose todos los días. totalmente. Entonces él obedece a Dios en reunir a la gente o de tomar la vara, pero desobedece a Dios a la hora de no hablarle a la roca, sino que golpearla. Anteriormente le había dicho golpea la roca. Hacía 40 años le había dicho golpea la roca. Ahora le dice háblale a la roca. ¿Verdad? Entonces, dentro de todo este marco, Dios le dice, por esta razón no vas a entrar, pero dentro de lo que Dios le dice de por qué no va a entrar, es más que todo porque no le glorificó, Santificó. hace un ratito dije era el representante. Moisés cuando hace ese acto no representa lo que Dios le había dicho que hiciera, no Así es. representa a Dios. Moisés siempre en sus 40 años de caminar con el pueblo representó a Dios, fue la voz de Dios, fue la cara de Dios. Aquí Moisés deja de serlo. Sí, aquí Moisés tiene una chicha personal con el pueblo y Dios le dice, sí, déles agua. Y cuando él va, lo hace en la forma que Moisés lo haría, no como Dios lo haría. Y Exacto. representa a Dios de manera incorrecta, golpeando enojado y haciéndose pasar como dice, ¿acaso tenemos que darle agua? Sí. O sea, está diciendo, el Señor está enojado. Y el Señor no estaba enojado con el pueblo. Sí, aquí lo interesante que hay que también procesar, que es todo esto que estamos hablando, que Dios dijo que no entrarían a la tierra prometida esa generación que habían desobedecido y que habían sido rebeldes. Por eso pasan 40 años en una generación donde van muriendo todos los que fueron rebeldes y los que desobedecieron las instrucciones de Dios de ir a la tierra prometida hacía 40 años. Claro. Entonces miren si Dios es justo. Y vamos a ver, empezamos con la premisa de que tenemos que entender que Dios es justo. Dios le dice a ese pueblo, desobedeciste, fuiste rebelde, Y no me entras. creíste. Ahora, Moisés, con todos esos antecedentes, es rebelde y no hace lo que Dios le dice. Dios es tan justo que tiene que decir, si yo hice esto con el pueblo, También tengo con que él. hacer esto con usted. Espero que me vayan siguiendo. Si yo hice esto con el resto y ustedes desobedecieron y fueron rebeldes y no me glorificaron o no me santificaron o no me dieron el lugar que me corresponde, que es lo mismo, no van a entrar. Entonces vemos cómo Dios está siendo totalmente justo. Con el mismo cuchillo cortó a todos. No estoy hablando de cortar, sino que es un término de decir, utilizó el mismo corte, ¿verdad? Entonces ahí para empezar entendemos que ya Dios de por sí ahí entonces empieza a ser justo. Dice, no puedo aceptarle a usted unas cosas y al pueblo otro. Y usted es el que tiene relación conmigo. Usted es el que me ha oído. Usted es el que me representa. Exacto, entonces menos voy a aceptar que hagas esto. Lo segundo que tenemos es que Moisés, por su furia, por su enojo, yo creo que ya estaba después de 40 años de estar llevando en los hombros a este pueblo, ya se había cansado, les dice que en palabras sencillas, les vamos a dar agua. Están hartos, estoy harto, les vamos a dar agua. Y el agua no se la daba a él, el agua se la daba al Señor. Cuando él le dice, háblale a la roca, lo que quería también simbolizar era que el poder de la palabra. Y cuando Moisés la golpea, le está quitando el poder a la palabra. Claro. Y además está diciendo, es con la fuerza que yo tengo que esta agua va a brotar agua. Ahora, Dios lo hace y brota agua. Parece mentiras, pero está honrando también a Moisés. Así es. Es demasiado lindo eso. Está honrando a Moisés y está diciendo, sí, este es el hombre que yo he respaldado en todo lo que ha hecho durante hace 40 años y en todo lo que ha dicho y todo lo ha hecho respaldado. Esta vez, aunque está equivocado, claro, el pueblo no lo sabía, yo también lo voy a respaldar. Así es. Pero Y no lo voy a poner en ridículo enfrente del pueblo. Exacto. pero entre nosotros nos vamos a arreglar. De allá en el backstage nos vamos a poner de acuerdo porque no estuvo bien. Pero vea qué bonito cómo Dios honra a Moisés, aunque Moisés no honró a Dios, Sí. porque hizo todo lo contrario. Entonces vemos que Dios es justo. Ahora, también hay otro concepto que no está en la respuesta exactamente,
pero es que Moisés representa la ley y la ley nunca podría conquistar la tierra prometida. La ley nunca nos ha provisto de salvación. Nos ha llevado hasta un punto donde es importante, pero Moisés representa la ley y Josué representa la gracia. Así es. Y es Josué el que tiene que ir a la conquista de la tierra prometida. Es muy posible que también haya sido el tiempo para que Moisés llegara, porque su función era de libertador y el otro era de conquistador. Pero eso es algo que está al margen tal vez de una respuesta por qué Dios lo hizo así. Ahora, yo sí quisiera agregar una cosa, para ir resumiendo. Moisés desobedeció, no honró a Dios y no hizo como Dios quería que lo hiciera, y además lo representó mal, que era la voz de Dios ante el pueblo. Entonces, ahí viene un castigo, pero no lo desecha. Vamos a ver, no crean que Moisés no entró a la tierra y entonces Dios lo desechó. Eso es muy importante. Moisés está con el Señor ahora. Así es. Sí, lo que hizo fue que le dio vencimiento al nombramiento de gerente general. Exacto. Y lo Le dijo, pensionó. exacto, le dijo, usted no va allá, pero no quiere decir que lo está desechando de por vida y en su Porque Dios presencia no y desecha. todo, no desecha. Entonces es como su trabajo, era la función que tenía, pero no su promesa de estar con él. Sí. Entonces no crean que el Señor rechazó a Moisés. Sí, no fue que lo condenó y lo mandó para el infierno. Simplemente lo que le dijo, vamos a hacer una cosa. Y es esta parte que no está en el texto, pero que a mí me gusta pensar, lo pensionó. Y tal vez, esto es muy mío, quiero que tomen nota, tal vez ya lo vio cansado y le dijo, no vas a tener la fuerza Sí. para ir a conquistar. Ya llegaste hasta el pueblo, lo llevaste hasta donde tenía que estar y lo hiciste bien, pero ya estás cansado. Y le sigue dando su lugar. Es más, apareció en el monte de la transfiguración representando toda la ley. O sea, Moisés es un gran hombre y Dios lo honra. Y va a estar en el lugar. Y está en el lugar. Pero lo pensionaron. Pero lo pensionaron con respecto a la tarea de seguir llevando a su pueblo. Exacto, pero Ya no fue te- desechado. Eso Ya es muy tenía importante que dijiste 120 eso. años. Sí, ya estaba Ya cansado. era un hombre Y ya estaba, cansado. ya el pueblo lo había cansado. Y Así es. después vamos a hablar de otro momento, no ahora, de cómo el líder tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz del pueblo. Así es. Así es. Porque el pueblo a veces pide lo que no tiene que pedir y hace lo que no tiene que hacer. Y si el líder se deja guiar por las exigencias del pueblo, puede ser que agrade al pueblo, pero no a Dios. Y eso le pasó a Moisés. Así es. Buena pregunta para otro programa. Para otro día. Muy buena. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Y dice lo No siguiente. tenemos que ir a un corte Sí. después de esa. ¿Hay Ok. animales en el cielo? Antes de venir a la respuesta, vamos al corte y ya volvemos. Llegar a ver las obras de aquel que todo lo dio por amor.
Estamos de vuelta a nuestro programa de Tengo una pregunta, el programa de los jueves en la noche, así que muy contentos de estar con ustedes y volvemos a la pregunta con la que nos fuimos antes del corte, que decía, ¿hay animales en el cielo? Bueno, yo creo que sí van a haber animales en el cielo porque yo voy a estar ahí. Es una broma. Hay más de un Reina. animal que va a estar ahí. Hay más de un animal que va a andar por ahí, pero eso es por la gracia del Señor. Pero bueno, la Biblia no dice si van a haber o no animales en el cielo. Cualquiera que diga que sí va a haber y de un sí absoluto es un bateador, y cualquiera que diga que no, absoluto, yo pienso que no van a haber. Pero eso no significa que no vayan a haber, porque es una posición, ¿verdad? Sí. Lo único que yo sí sé es que la Biblia habla de caballos, ¿verdad? Con los que viene Jesús, viene a caballo, por ejemplo. Ujú. Pero no sabemos si ese caballo es un símbolo, porque el caballo representaba, así como Jesús entró en un burrito, en un pollino, ¿verdad? Que representaba la mansedumbre, la calma, la tranquilidad, la humildad. El caballo representa el rango, la pelea, la conquista. Entonces no sabemos si ese vendrá en un caballo, tiene un simbolismo, o es realmente un animal tal y como lo conocemos. Igual pensás que cuando la Biblia habla del milenio, donde dice que el león comerá paja y que... A la par del Isaías 65:25, ¿lo leemos? Dele, Ajá. dele. Dice, el lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Sí, Puede ser para mí eso es un simbolismo. un simbolismo. Que está puede ser. diciendo va a ser un lugar De paz. de paz y tan tranquilidad, que todo el mundo se lleva bien, que ver esa figura que hoy en día es imposible de verla, ahí será posible, y porque no hay intranquilidad, todo será paz y armonía. Pero Así no es. podemos deducir que por ese pasaje de Isaías es que van a haber animales. No se deduce. Si alguien lo quiere sacar de ahí, lo saca de la manga un poco, tal vez, pero no tenemos un sí y un no absoluto. Si me preguntan, mi posición es que no va a haber, pero algunos quieren llevarse sus perritos y sus mascotas. Bueno, que Dios lo resuelva. Yo no Sí, tendría ningún problema. Son por cierto. preguntas que... Yo espero que no cucarachas tenemos. no hayan. Bueno, Cucarachas. esas no, pues, esas no van Porque va a haber paz, y si hubiera cucarachas yo no tendría paz. Buenísimo. Sí, son preguntas que al final no sabemos, porque la Biblia no es explícito en eso. Eso está en manos del Señor, nada más. Así es. Buenísimo. Siguiente pregunta. Dice, ¿apóstoles y profetas existen o no existen en los días de hoy? Bueno, no sé si doña Flora quiere empezar. Es una pregunta rudísima. Es una pregunta ruda. Sí. Bueno, yo creo Mejor que dejemos al pastor general. hay 5 ministerios. Sí, hay 5 ministerios. No sé si tenés el texto por ahí. Ok. Efesios Efesios. 4:11, vamos a leerlo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ok, hasta ahí está bien. Entonces vamos a tener que tenemos lo que hemos llamado, o se ha llamado generalmente los 5 ministerios. Y la Biblia dice, ¿para qué son? Tal vez si me los volvés a leer. Son para capacitar al pueblo de Dios, capacitar, que quiere decir entrenar, Capacidad. guiar, instruir, ¿sí? ¿qué más? Para la obra de servicio Para que sirvan y para edificar el cuerpo de Cristo. y para edificar. Bueno, es lo mismo, Es lo todo mismo, es es sinónimo. como- Entonces están esos 5 ministerios o esas 5 funciones, digamos, dentro del reino de los cielos. Lo que pasa es que hay algunos que creen que de esos 5 hay que excluir 2. Esto es una posición de algunos. Que ya no existen los profetas de oficio y que ya no existen los apóstoles, porque los únicos que existieron fueron los 12 y Pablo, que dice que fue nombrado específicamente Por Dios. por Dios. Entonces, aquí yo tengo una pregunta, que me la conteste ahora usted, El porque ya ahora próximo soy jueves. yo, voy a hacer la pregunta.
¿De dónde sacamos que de los 5 podemos sacar 2 y quedarnos con 3? Esa es la pregunta que yo me hago para los que dicen que no debe haber apóstoles. Ahora, yo creo que el problema de esa pregunta ronda, porque es muy moderna, antes esa pregunta no se la hacían hace 100 años o hace 200 años o hace 300 años, no se hacía, porque no estaban de moda los apóstoles que hoy tenemos. A ver, porque no, sí, no estaban de moda todos los que se nombran apóstoles. Nadie se nombraba apóstol hace 100 años. Ninguno de los famosos teólogos se autodenominó apóstol o se dijo apóstol. Que sepamos, al menos. ¿Verdad? No eran famosos en ese sentido. No se nombraban como apóstoles. Entonces, lo que sucede ahora es que tenemos una camada de apóstoles que son casi superhombres. Tienen la última revelación, tienen el último conocimiento. Ellos son los que han subido al trono de la gracia, han subido al tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo cielo. Hay que servirles, hay que tirársele a los pies. Tienen una manada de séquitos, ¿verdad? Así no. Y ese concepto no. Y yo creo que las preguntas en cuanto a eso andan por ahí. O profetas que andan por todo lado prediciendo qué va a pasar el otro año, quién va a ser el presidente, quién no va a ser presidente, si va a llover, si no va a llover. Eso no estoy diciendo que quede claro que no pueda suceder, pero no creo que esté en la descripción de lo que están para esas funciones. Perdón, en el Ale, Nuevo lo Testamento. que sí no puede suceder es que esos dos ministerios sean superiores a los otros 3. No. Y ¿verdad? los han querido poner por Exacto, encima. como superministerios. ¿Verdad? Sabemos que está el don de profecía, Que es diferente. que es diferente al oficio de profeta, ¿verdad? Así es. Pero yo sí creo personalmente que hay apóstoles dentro de esos 5 que son para edificación, para Poner fundamento. poner los fundamentos. Son hombres que andan por todo el mundo fundando iglesias, creando instrucción, trabajando un poco para la organización. Ahí se queda un pastor, ahí se queda un maestro que se quedan a hacer la tarea y ellos salen y se van para otro lugar, para otra provincia. Yo creo que esos hombres y mujeres sí existen todavía, pero no al estilo que nos están vendiendo, ¿verdad? Esa es mi posición. Sí. Porque no encuentro de dónde yo puedo excluir 2 y dejarme 3 por pura interpretación. Sí, eso es muy interesante. Hay gente que dice que los apóstoles existen, pero como está diciendo don Ale, que son gente que va y funda iglesias, pone el fundamento, le enseña a la gente, después deja un pastor, se va para otro lado, A ver, funda otra importante iglesia. es que- Y eso yo no le veo nada de malo. Y algo hay que aclarar, porque dentro de los que están en la posición de que no hay apóstoles, dicen que es que una de las funciones de los apóstoles del primer siglo, de la primera iglesia, era poner las bases, ¿verdad?, de la fe. Sí, se basa ¿Verdad? eso que dice doña Flora en Efesios 2:20. Sí, poner las bases de la fe, porque ellos montaron las bases de la fe, y entonces los que están en contra de los apóstoles lo que dicen es cuáles bases van a poner si ya están puestas. Sí. Entonces, la posición de los que sí creen que hay apóstoles es las mismas bases que En deben lugares ser diferentes. puestas en otros Las lugares siguen para que poniendo, conozcan de exacto. Jesús. Venga. O sea, ese argumento de que como ya pusieron las bases, que no pueden haber otras bases, lo que es cierto, ya no puede haber otro fundamento que el que ya estuvo puesto, pero hay que irlos a poner por todo el mundo, Exacto. hay que irlos a poner por toda la tierra. Entonces los apóstoles cumplen esa función cuando vemos lo que ellos hicieron, que es salir a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a nombrar, a crear una estructura para que ahí se quedara un maestro, un pastor, para que nombraran diáconos, se iba y seguía con la encomienda. Yo creo que todavía hay. El problema, vuelvo a decir, gira alrededor de estos que no creen, es en los superapóstoles y superhombres que hay ahora, que yo tampoco creo que a ese estilo no. Sí, y Así la es. pregunta también es, ¿para qué quiero ser llamado apóstol? Yo conozco gente que ha fundado iglesias y dice, no, a mí no me diga apóstol. ¿Para qué? O no importa si me dice o no, o sea, es que no es un asunto es eso, como usted dice, el apóstol, es que es superior, es que va por encima de los pastores, de evangelistas, y eso no es el sentido. Igual, usted puede decir, no me llame apóstol, no me llame pastor y ser un excelente pastor. Claro.
Usted puede ser un extraordinario apóstol sin que se lo anden poniendo con un rótulo aquí, yo soy el apóstol fulano de tal. Porque es que lo que creo que la gente le está temiendo es a ese concepto de superioridad sobre los demás Pero ministerios. tampoco como iglesia, como pastores, criticamos a los que se dicen ser apóstoles. Eso y que Eso cada es de uno cada ri- quien y, que cada uno y rinda los sus respetamos. cuentas. Es más, admiramos a muchos de ellos y siguen existiendo para ellos sí y para otros no, de acuerdo a la interpretación, no importa. Aquí lo importante es que nosotros siempre, si nos oyen responder, siempre nos cuidamos de no atacar a nadie y respetar a todo el mundo. Cualquiera podría decir, es que ustedes son políticamente correctos. No, es que la Biblia nos llama, puede ser que estemos tratando contra alguien que sí es un apóstol, de verdad, Sí. que sí tiene un llamado, que sí está haciendo una obra apostólica y que nosotros estemos diciendo, no, no lo es. Así que nosotros lo que decimos es, si yo no lo creo, yo dejo que esa persona cumpla su función y que dé cuentas a Dios. Yo, por mi lado, me toca hacer la mía. Hay temas donde uno puede tomar esa posición, ¿verdad? De ser políticamente correcto, como podría pensar la gente. Sin embargo, hay temas donde somos radicales, ¿verdad? Exacto. Absolutamente radicales. Si usted se ha visto los programas anteriores, temas de doctrina, somos absolutamente radicales. Así es. En lo que hay que ser radicales, somos radicales. Igual con el ministerio de los profetas, ¿verdad? Igual. Es lo mismo, hablamos de los apóstoles, pero es exactamente el Oímos mismo una palabra principio. profética, la llevamos a las escrituras, la procesamos, la pasamos por el filtro y si no está en contra de la palabra, Y hemos cogido profecías de profetas actuales de renombre, digámoslo así, que los conoce más que todo en otros países, ¿verdad? Costa Rica creo que es menos tendiente Ajá. a oír esas cosas, que se han equivocado. Dicen Sí. una profecía y a los meses no pasó nada de lo que ellos dijeron. Así como hay veces que Hay otras veces que ese mismo profeta profetiza y es absolutamente correcto. Por eso creemos en el don de profecía. Absolutamente. Antes el rol del profeta era ser la voz de Dios en el Antiguo Testamento para todo el pueblo. O sea, Dios le hablaba a una persona. Ahora, gracias al Espíritu Santo y al Nuevo Testamento y a todo lo que nos explica Cristo, todos podemos hablar con Cristo. Pero muchos tenemos el don de profecía, muchos tienen el don de profecía y hay unos que son impresionantes y Dios habla a través de ellos para, como dice la palabra, para exhortar, para edificar y para consolar esas a su tres pueblo. funciones están ahí. Ujú, Entonces, así es. sí creemos que Así hay es. profecía y bueno, se lo dejamos a interpretación de cada uno de ustedes. Muy bien. Siguiente y última pregunta, porque se nos va el tiempo. Dice lo segundo, nada que ver. Dice, ¿por qué Dios y Satanás luchaban por el cuerpo de Moisés? Qué buena pregunta. Hoy estamos con Moisés. Hoy estamos con Moisés. Eso que esa persona nos está preguntando es una pregunta, tiene una respuesta ambigua porque no es muy claro en la palabra de Dios lo que sucedió, por qué se lo disputó, ni siquiera se sabe si realmente ese episodio sucedió, porque en Deuteronomio cuando habla que Moisés murió y fue enterrado, ¿verdad? Pero su cuerpo nunca se encontró, se sabe dónde fue enterrado, pero su cuerpo nunca se encontró. Eso es lo único que dice el Antiguo Testamento de la muerte de Sí, Moisés. tal vez lo leemos los Sí, versículos. léalo. Esa pregunta sale de Judas 1, versículo 9, que dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Entonces, lo que hay que entender aquí es el contexto. Judas le está diciendo a la gente que nunca uno debe hacer juicio contra las demás personas. Entonces pone como ejemplo al arcángel Miguel, ¿verdad? Donde ni siquiera él que pudo haberle dicho y echado juicio a Satanás, ni siquiera él como arcángel le hizo un juicio a Satanás y solo le dijo que el Señor te reprenda. O sea, nos está enseñando a nosotros. Ahora, ahí es donde se arma el burumbum. Y no fue Dios el que peleó según Si ese no texto, fue el sino el arcángel, sí. arcángel Miguel. Entonces ahí se arma el burumbum de que, hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. En ningún otro lado se dice y se habla acerca de esto. Los teólogos que dicen
se dicen que Judas está haciendo mención a un libro apócrifo, que es Los Jubileos, donde explica un poco más este episodio. Pero no sabemos si realmente hubo una disputa o no. Si la hubo, no importa. Buchan es un teólogo experto en Pedro y en la carta de Judas. Él habla que era una disputa legal, porque simplemente como Moisés representaba tanto ante el pueblo y era alguien muy importante para Dios, entonces Satanás llegó y le dijo, él tiene pecado, y como siempre le está mencionando, trataba de que Moisés, el acusador, trataba de que Moisés no pasara al lugar donde Dios quería que Moisés llegara. Y Dios, como Dios le dijo, no, va jalando. Envió al arcángel y le dice, usted no tiene derecho sobre el cuerpo, y este cuerpo está sanito y tranquilo. Eso es lo que se dice, pero mucho no se sabe. Sí, aquí lo primero, y Andy fue muy claro con eso, y la introducción de Flora, es que hay que entender el contexto primero. Judas nos está enseñando a no juzgar. Eso es. A no maldecir, a no pronunciar mal contra las personas. Y está utilizando un ejemplo que puede ser controversial o puede ser una novela, para simplemente poner un ejemplo de cómo cuando Gabriel, que es representante, Miguel, que siempre está relacionado con batalla, con guerra, dice que está disputando el cuerpo de Moisés. Ni aún él se le ocurrió decirle diablo, cochino, asqueroso, maldito. Aunque lo sea. Aunque lo sea. Pero dice, ni siquiera ahí en esa situación se le ocurrió pronunciar mal contra un maldito. Yo sí lo voy a decir, porque sí lo es. Pero no debería decirlo, porque eso es lo que nos está enseñando. Entonces dijo, ni él lo hizo, cuánto más nosotros, que somos un poco humanos, digamos, y que Gabriel, Miguel, siempre me enredo con Gabriel y Miguel. Miguel sabía quién era y tenía toda la autoridad para decirlo, y aún así no lo hizo. Entonces lo primero que, si alguien, la pregunta sale de ese texto, lo primero que tenemos que aprender es no juzgar, no insultar, no blasfemar contra las personas, aunque sepamos que lo sean. ¿Verdad qué interesante? Aunque se lo merezcan. Eso es lo importante del texto. Eso es. No la historia del... Ahora, el resto puede ser que haya sido o no. Sí fue, tiene una buena explicación, que la mayoría coincide por ahí, es que Satanás llegó y dijo, que ya lo vimos hoy mismo, por dicha, Moisés se equivocó, pecó, no entró a la tierra prometida, es mío. ¿Verdad? Y Miguel, porque no es Dios el que está peleando, que quede claro, Dios no tiene por qué pelear contra Satanás, le dice, no, porque él sí entró a la tierra prometida, y esto es una aplicación del contexto de la pregunta anterior. No entró a la tierra prometida física, pero sí entró a la tierra prometida celestial, así que piérdase, jale, y no pasó nada. Lo otro importante, y para terminar y corriendo, es que no se sabe dónde está, aunque hay el lugar, se dice, referencia a dónde. La Biblia lo dice. Estaría en la mitad del planeta Tierra haciendo peregrinación a la tumba de Moisés para adorarlo, para prenderle candelas, para hacerle 40,000 reuniones, sí, habrían 40,000 romerías, ¿verdad? Bueno, y entonces habría, como sucedió con la serpiente de bronce, que la terminaron adorando y tuvieron que destruirla porque ya habían puesto a adorar a la serpiente también, ¿verdad? Entonces, mejor, para que no se hiciera un centro de adoración y de idolatría, mejor que no sepan dónde está, y así quedamos. Dios lo enterró y nadie sabe dónde está. Pero sacando un poco de la pregunta, que hay una batalla espiritual en otros textos bíblicos, sí la hay, ¿verdad? Entonces sí la hay, eso puede ser otra bonita pregunta. Por eso los teólogos dicen que no hay ningún problema en que hubo disputa. Exacto. Puede ser que cada vez que alguien muera, Satanás está ahí acusando. Puede ser. Puede ser, claro. Y él dice que es el acusador, entonces no hay ningún problema, no es nada raro. Sí, no varía. No es nada extraño. Satanás, lo importante es quién la ganó. Eso es todo. Así es. Ya está. Entonces, yo creo que cerramos con esa pregunta. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Haga su pregunta a info@paz.cr, la esperamos. Ya sabe, pregunta de la iglesia también, del ministerio, de los ministerios,
de a nosotros mismos lo que quiera y las vamos a responder. Nos despedimos una vez más, doña Flora. Hasta luego, bendiciones para todos. Y don Ale. Hasta luego a todos, un abrazo y estamos viéndonos en el resto de las actividades de la Comunidad Paz, que estamos activos todos los días, de lunes a domingo, a diferentes horas del día. Muchas gracias, los queremos mucho. Chao. Chao. Dios.